importante esfuerzo de capacitación organizado por la empresa CIMED bajo el auspicio y respaldo de Biomerie. Tenemos el gusto de presentar hoy nuestro test de serología que nos permite identificar inmunoglobulinas M y G para conocer si el paciente ha generado anticuerpos frente a la infección. Sabemos que la especificidad es factor clave para evitar falsos negativos. Por esto, los test para las plataformas VIDAS de la empresa Biomerie tienen una precisión del 99,4% para detectar inmunoglobulinas M y del 99,9% para detectar inmunoglobulinas G. No entraré más en temas técnicos específicos para estos nuestros invitados de hoy. Entonces, para arrancar nuestra conferencia, quiero nuevamente agradecer a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, por hacer posible esta capacitación, a nuestros distinguidos panelistas invitados y a la empresa Biomerie por confiar en CIMED para el manejo de sus líneas de productos en los países de Ecuador y Perú. Bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. A continuación, la conferencia, nuestra oferta de pruebas de serología contra la enfermedad del COVID-19, a cargo de la doctora Norma Hernández y la doctora Clemencia Casas. La doctora Norma Hernández Guerrero es médico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, es especialista en medicina interna del Hospital Español de México, es subespecialista en infectología en el Hospital Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, maneja experiencia en Comité de Vigilancia Epidemiológica y PROA, cuenta con 12 años de experiencia clínica en el manejo del paciente con enfermedades infecciosas en diferentes hospitales de Guadalajara, es subinvestigadora de la Universidad de Texas con sede en Guadalajara, es médico adscrito al Hospital Ángeles Acopsa y quien también es director médico de Biomerie para Latinoamérica. La doctora Clemencia Casas es microbióloga de la Universidad de los Andes de Colombia, tiene una maestría de microbiología con énfasis en biología molecular y es Product Manager para Latinoamérica de Biomerie en la división de vidas. Doctora, muchísimas gracias por su atención y quedamos con usted. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias Zuley, gracias Juan Ramón, gracias a CIMED y a todos ustedes por estar en esta charla. Y voy a dar inicio. Listo. Zuley, nada más me confirman que me ven y me escuchan correctamente. Perfecto. Listo, pues bueno, como ya nos decía, Zuley, vamos a hablar sobre la oferta de serología con anticuerpos IgG y IgM para el complemento diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Vamos a tocar estos 4 temas y voy a empezar hablando acerca de la situación a nivel de salud y pues un poco la introducción para este tema que nos atañe el día de hoy y que bueno, es tan importante. Todos sabemos que en diciembre del 2019 se detectó un brote de casos de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan, de China, especialmente en este mercado húmedo, como les llaman ellos, y el 9 de enero del 2020 la OMS anunció el descubrimiento de un nuevo coronavirus, al cual llamaron SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad llamada COVID-19 por Coronavirus Disease, y que se parece mucho en su estructura al SARS-CoV-1 y por eso lo han llamado el SARS-CoV-2. El 30 de enero el brote se declara como una emergencia internacional con mucha preocupación hacia la salud pública. Para el 11 de marzo se decreta pandemia y tenemos los primeros casos en Latinoamérica entre el 26 y el 27 de febrero. Los médicos y científicos han realizado un trabajo sin precedentes para tratar de entender mejor esta enfermedad, desarrollar pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas, y bueno, simplemente poner estos 2 animalitos que son los que están ligados a ellos, pero que eso no implica que los matemos ni que hagamos nada en contra de ellos. Así son los virus. Los virus pasan desde hace muchos años de los animales hacia los humanos y ellos simplemente pues son reservorios de estos nuevos virus. El pangolín al cual parece asociarse se ha encontrado en los mercados de allá de China que este pangolín es portador de este virus. Y bueno, simplemente eso.
es este SARS coronavirus 2 y es importante que hablemos en este momento sobre la estructura y la proteína S o la proteína de la spike o de la espícula, que es la que le va a dar la forma de coronavirus, por eso es que se llama coronavirus, porque parece una corona solar. ¿Y por qué es importante hablar de ella? Los anticuerpos o las pruebas serológicas y también los antígenos que ya van a salir están diseñados para detectar precisamente algunas de las estructuras que están conformando este virus. A su mano derecha van a ver la estructura del virus y entonces, bueno, vamos a tener que en la parte interna va a estar el genoma, es un RNA virus encapsulado que va a tener la parte que lo envuelve, que va a tener una membrana y que va a tener dentro de ese genoma la nucleocápside. Y afuera decíamos estas espículas, que es la proteína S o proteína spike, que esta proteína spike va a ser fundamental en cómo el virus causa infección. La proteína spike tiene dos subunidades, una que es la de unión, llamada la subunidad S1, y la otra que es la que permite la fusión entre la membrana celular y el virus para que entonces pueda entrar el virus y empezar toda esta cadena de citoquinas y esta tormenta citoquímica de la que hemos venido hablando muy comúnmente. En la subunidad distal S1 existe una fracción que se llama RBD, que es el receptor de dominio de unión de la proteína spike, y este RBD va a ser el target de muchas de las pruebas de anticuerpos neutralizantes. Lo trascendente de analizar esta prueba, que es lo que hace la prueba de vidas, analizar la proteína spike con la subunidad exacta del RBD, es que nos permite predecir un poco si el paciente va a hacer o no anticuerpos neutralizantes que le permitan después tener inmunidad sostenida durante los meses probablemente, y habrá que esperar un poco para el año que viene para ver cuánta inmunidad está logrando este virus. Entonces, esa es la parte más importante de la estructura del nuevo coronavirus. Un poco de la patofisiología, y no voy a ahondar mucho en esto, simplemente recordar que precisamente es esta proteína, spike, la que tiene que se embona o se fusiona o se acopla perfectamente al receptor de la angiotensina 2, y que este receptor de la angiotensina 2 hemos descubierto que está pues en muchas regiones del cuerpo, está en la mucosa oral, por eso nos quita el gusto, está en la mucosa nasal, por eso nos quita el olfato, está en pulmón, por supuesto que es el más afectado, pero también está en corazón, riñón, intestino, cerebro, prácticamente en todos los órganos, y por eso esta disfunción orgánica múltiple que causa, y al final del día el paciente a veces termina muriendo, y no de la complicación pulmonar, sino de cualquiera de las otras complicaciones en los órganos, especialmente insuficiencia renal. Hay que recordar que entonces se desencadena toda esta cadena de esta tormenta de citoquinas por la unión y por lo que produce esta unión del virus con la proteína y con la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo es la transmisión? La transmisión es de manera directa con estas gotas que expulsamos al hablar, al cantar, al gritar, al estornudar, al toser y al respirar, inclusive al expirar. Se transmiten estas gotas que van a contener la mayor cantidad de virus y que sabemos que se contagia de manera directa, pero también a través de las superficies, y desde la semana pasada se está hablando mucho sobre el método de contagio por aerosoles. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas pequeñas gotas de saliva con la gran cantidad de virus, con el estornudo o al hablar y el viento, pueden llevar el virus hasta 10 metros de distancia. De ahí las implicaciones que han salido últimamente sobre el uso de cubrebocas, y que de verdad todos debemos de ponernos el cubrebocas junto con el lavado de manos, junto con no tocarnos la cara y junto con el distanciamiento social para poder llevar a una resolución de este virus. ¿Qué pasa? Pues el virus entra, se replica en el tracto aéreo superior, de ahí puede bajar a pulmón y entonces provocar todo esto que ya hemos hablado. Tenemos varios tipos o varios grados de enfermedad. Afortunadamente se ha visto que el 80% de las personas van a tener un cuadro leve a moderado, y después el 20% restante va a tener un cuadro severo, de los cuales el 15% va a requerir terapia intensiva con soporte ventilatorio. Los hombres más afectados que las mujeres, y factores de riesgo que existen como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas de inmunosupresión. Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas también van a estar más afectados,
Y bueno, pues para el día de hoy, este es el mapa que todos conocen de la Universidad de Johns Hopkins, en el cual vemos que hasta hace un rato había 16.360.298 casos confirmados, 650.000 muertes a nivel global, y que para Ecuador hay 81.161 casos con 5.532 muertes, y para Perú 375.000 casos con 17.843 muertes. Entonces, países que han sido grandemente impactados de Latinoamérica, como México y como Brasil. ¿Y qué es lo que hace difícil este virus, ¿no? Porque son varias cosas. ¿Por qué no tenemos que compararlo con influenza? Lo primero va a ser el día o el tiempo de incubación. El virus de la influenza habitualmente va a tener un periodo de incubación entre 0 y 4 días. En cambio, este virus va a ir desde el día 2 hasta 14 días. Tenemos 14 días en los cuales el paciente puede estar diseminando virus sin que lo sepa. ¿Por qué? Porque el periodo de mayor contagiosidad es 1 o 2 días antes de que el paciente empiece con síntomas. Entonces, pues nadie tenemos una bola de cristal como para saber cuándo vamos a empezar con síntomas. Y la otra cosa es que hay un 15 a 20%, y en algunas series de estudios se habla hasta el 30% de pacientes que van a ser asintomáticos. Los asintomáticos van a diseminar el virus sin saber que están diseminando el virus. Por eso, insisto, uso de cubrebocas. Después de los síntomas, pues vamos a tener los métodos de diagnóstico que ya sabemos todos. El primero de ellos, que es la detección del virus por PCR en tiempo real o por alguna PCR multiplex. Y se debe de tomar de un exudado nasofaríngeo. Otro método que nos ayuda, la tomografía axial computarizada. Y después, pues los biomarcadores como la ferritina, los dímeros D, la procalcitonina, la biometría hemática viendo neutrofilia con linfopenia. Entonces, bueno, esto es como hacemos el diagnóstico. Las serologías, ¿dónde deben entrar? Las serologías nos van a ayudar como un complemento para poder hacer diagnóstico agudo de la enfermedad por COVID-19. Puede ser en varios casos, y ahorita vamos a ver un poco, pero lo que hay que recordar es que tiene que ser después de 7 a 10 días de que aparecieron los síntomas, y que nos va a servir mucho en aquellos pacientes que tienen cuadro clínico compatible, pero la PCR ha sido negativa, inclusive a veces en 2 ocasiones. Esto nada más para recordar un poquito de dónde vienen los anticuerpos, y este es el típico ejemplo de cómo los virus nos provocan reacción inflamatoria y nos provocan respuesta con anticuerpos. Este es un ejemplo de influenza. Ahora vamos a ver un poquito de lo de SARS, pero ¿por qué influenza? Porque es como empiezan normalmente todos los virus, y el virus del SARS-CoV-2 empieza exactamente igualito y está muy bien estudiado. Entonces, este esquema es muy ilustrativo, y entonces tenemos al virus que llega hacia las células de la mucosa. En las células de la mucosa, las células inmediatamente activan la producción de interferón alfa y de interferón beta, y estos interferones van a tener la primera acción para bloquear la entrada de más número de virus o de mayores virus dentro de las células. Después los interferones van a actuar sobre las células natural killer y sobre las células dendríticas que presentan los antígenos para estimular a las células B de la médula ósea para que empiecen a producir los anticuerpos. Entonces los anticuerpos primarios, que son IgM, vienen de estas células B, y después también va a haber una activación de los linfocitos T helper produciendo CD4 y CD8, y después llevándonos ya a producir los anticuerpos IgG. Entonces eso es lo que sucede más o menos a grosso modo en cuanto a esta activación de la producción de los anticuerpos. ¿Y qué pasa exactamente con el virus del SARS? Porque lo más importante para todos es saber si realmente vamos a quedar con inmunidad prolongada, porque ¿qué pasa con la inmunidad producida por las células B? Nos da este pico de inmunoglobulina, sin embargo, conforme pasan los días, van a ir disminuyendo, y es hasta que no entran los linfocitos CD4 y los CD8 que vamos a saber si realmente quedamos con estos anticuerpos neutralizantes o esta protección para las demás enfermedades. Entonces, lo que se ha observado en el virus del SARS es que efectivamente, después de que viene esta activación de las células B, las células dendríticas presentadoras de antígeno van a ir a presentar este antígeno a las células CD4, CD8, y estas a su vez van a empezar entonces a producir más anticuerpos, pero ya de manera clonal, para quedar con esta protección por el resto de nuestra vida, mínimo por lo menos unos 2 o 3 años.
¿Qué hay con estas pruebas serológicas? Y hay que recordar que hay dos tipos de pruebas serológicas muy comunes. Las primeras, que son los ensayos de inmunocromatografía, que son estas pruebas rápidas que vienen en un cartucho como cualquier prueba de embarazo, y las pruebas de ELISA que tienen que llevarse a cabo en un laboratorio. Entonces, simplemente, ¿cuáles van a ser las diferencias entre estas ambas pruebas? Lo más importante es que las pruebas de ELISA, a pesar de que tengan que hacer en un laboratorio, son mucho más precisas y van a tener una sensibilidad y una especificidad mucho mayor que las pruebas o los ensayos inmunocromatográficos. De hecho, ahorita la FDA todavía no ha permitido que los ensayos inmunocromatográficos sean parte del diagnóstico por la cantidad de falsos negativos, y no nada más falsos negativos, también están dando falsos positivos, porque estas pruebas tienden a cruzar sobre todo con otros coronavirus o con dengue o con influenza. Entonces, imagínense ustedes el problema. Por el momento, las pruebas que debemos utilizar son las pruebas de ELISA que se corren en los laboratorios. ¿Y esto por qué? Simplemente recordemos un poco. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo que salga positivo realmente esté positivo para esta enfermedad. Y el valor predictivo positivo depende de la exactitud de la prueba, que es lo primero, la especificidad, y lo segundo, de la seroprevalencia que haya en la población de esta enfermedad. Y si volteamos a ver en varios de los estudios en ciudades que se han visto sumamente afectadas, ahorita les voy a enseñar un par, van a ver como la seroprevalencia, aún en países tan afectados como Brasil, como Estados Unidos, España, Italia y China, la prevalencia es muy baja todavía. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar esto? Con esto, especificidades muy altas, y esto nos va a acercar a un escenario más real y que esa prueba realmente sea positiva y no estemos diciéndole a la gente que tuvo COVID-19 cuando en realidad no lo tiene y después va a salir de todos modos a contagiarse o a contagiar a más personas. Vean ustedes la seroprevalencia en estos estudios. En España incluyeron 70,000 participantes hasta mayo y únicamente el 5% de los españoles habían sido infectados. En Madrid, que fue de las más afectadas o fue considerada el epicentro de la pandemia, la prevalencia no llegó al 11.3%. Después, en Nueva York, que también fue otra de las ciudades pandemias o epicentros de las pandemias, la cero prevalencia fue del 19.9%, en Moscú, Rusia, 17.4%, y en Francia, 4.4%. Estaba saliendo un artículo también la semana de Brasil, y la cero prevalencia no llegaba a 2.8%. ¿Y qué pasa con los trabajadores de salud? Porque también a ellos hay que tomarlos en cuenta. Aún en esos trabajadores de la salud que estuvieron expuestos en estos hospitales como centro COVID, fíjense ustedes, en Reino Unido, en un hospital universitario, 24.4% de personas que estuvieron expuestas, en España 11.2% y en Italia 5.25%, hablando de estas seroprevalencias bajas. Por lo tanto, la prueba que vayamos a escoger para anticuerpos debe estar basada en este tipo de prevalencias bajas para no tener falsos positivos y, por supuesto, tampoco falsos negativos. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita la Organización Mundial de la Salud? Y que nos dice, ok, si usted va a validar o a utilizar una prueba serológica, lo primero que tiene que escoger es una prueba que tenga muy alta especificidad, más del 99%. Que la elección de esta prueba con alta especificidad sean poblaciones que tengan altas probabilidades de tener la prueba positiva. Por ejemplo, ¿quiénes? Pacientes que tengan síntomas, trabajadores de la salud en general. Y si usted quiere hacer un estudio de cero prevalencia para saber en su país cómo está la positividad de las pruebas a nivel global, lo que tiene que utilizar es un algoritmo ortogonal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar un porcentaje de la población, aunque no tenga síntomas, pero le vamos a tener que estar repitiendo de manera seriada las pruebas serológicas, mínimo dos veces, con una separación de entre 15 y 20 días entre una y otra, para ver que ese resultado positivo realmente haya sido positivo y no después la segunda prueba salga negativa y nunca estuvo positiva la primera prueba. Esto es lo que nos está marcando por ahora el CDC y la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar ahora un poco sobre la descripción de la oferta serológica con Clemens. ¿Aló? ¿Me oyen? Perfecto, gracias, doctora Norma. Gracias.
La idea de esta parte entonces es un poco enfocarnos más directamente en lo que es el producto y la oferta que tiene Biomerie para todo el tema de COVID-19. Muchos de ustedes ya han visto el nuevo nombre del producto, es Vida SARS-CoV, IgM e IgG, porque vamos a detectar por separado IgM e IgG, y ya más adelante la doctora nos va a mostrar un poco la importancia y en qué momento deberíamos usar cada una de las pruebas. Hago la salvedad y quiero iniciar con este punto, que es el uso previsto. Estos ensayos están indicados para utilizarse como una ayuda, y subrayo la parte ayuda, para determinar si los individuos pueden haber estado en contacto o pueden haber estado expuestos e infectados por este virus, y si de alguna manera han creado una respuesta inmune específica hacia anti-SARS-CoV-2, IgM o IgG. Entonces, como lo ha venido hablando la doctora, es muy importante tener en cuenta las pruebas de PCR en tiempo real, el contexto clínico del paciente, y esto viene a soportar y a fortalecer como ayuda al diagnóstico frente a COVID-19. Un poco hablando ya del producto como tal, entonces a la fecha nuestra prueba ya cuenta con la aprobación CE y BD, hecho en Francia, por eso fue la primera aprobación que se obtuvo. Es single test, son reactivos listos para usarse, no hay que hacer ninguna preparación de ningún reactivo, y está disponible para que se puedan usar en las 3 plataformas de vidas, para aquellos que tienen mini vidas, para los que tienen vidas 30 o para las personas que tienen vidas 3 en sus laboratorios. El kit va a venir por 60 pruebas, todo está incluido las pruebas como tal, los calibradores y los controles positivos y negativos. No requerimos comprar nada más adicional ni preparar nada adicional en nuestro laboratorio. Todo viene listo para usarse. Este es un ensayo cualitativo con un índice de 1. Este índice nos va a dar, digamos, el punto de corte donde vamos a calificar una prueba como positiva o como negativa. Ese índice ustedes lo pueden ver y cómo se sacó tanto para el IgM como para el IgE. Toda la descripción está en el inserto del producto, pero básicamente fue un estudio que hizo Biomerie con un N de pacientes y se empezó a determinar en qué momento de la infección esta población comenzó a presentar o comenzó a producir el IgM y el IgG. Con base a ese estudio y con base a ese número de días en que la prueba comenzó a ser positiva, se establece este índice o punto de corte a partir del cual el equipo va a interpretar y va a reportar si un paciente es positivo o negativo para cada uno de los 2 IgM. La prueba entonces, como les decía, vienen 60 pruebas por kit. Son 2 kits por aparte, la estabilidad es de 12 meses, es decir, tiene una fecha de vencimiento bastante amplia. La calibración se debe hacer cada 28 días, tiene sus controles S1, S1, el control positivo C1 y el control negativo C2. La muestra que debemos trabajar es suero plasma en heparina de litio y solamente necesitaremos 100 microlitros de la muestra para poder hacer el montaje, y el tiempo de resultado son 27 minutos. Siempre nos preguntan si ambas muestras se pueden correr con el mismo programa. En el VIDAS, sí se pueden correr. Es decir, que en una misma estación del VIDAS o en una misma unidad, ustedes podrán correr muestras de IgM para un paciente al mismo tiempo que muestras de IgG para otro paciente o del mismo paciente o bueno, lo que ustedes necesiten. Y esto da más flexibilidad a que podamos montar las 2 pruebas al mismo tiempo bajo el mismo programa. Perfecto, esto simplemente para mostrarles un poco ya, esta es la referencia, la 423-833-3 para vidas IgM y 423-834 para IgG. Ambas pruebas son sándwich y directo. Ya vamos a hacer un pequeño recordatorio cómo funciona la prueba. Y como siempre, pues trae un color alfanumérico, un código alfanumérico y de color para cuando a perder. Como ambas pruebas se corren con el mismo protocolo, corremos el riesgo de poner
un cartucho de IgM con un cono de IgG. Entonces aquí la idea es que siempre, como todas las pruebas debidas, tenemos un código alfanumérico, este para la IgM y este para la IgG. Perfecto, entonces simplemente para recordarles, ambas pruebas van a funcionar con sándwich indirecto. Entonces aquí tenemos nuestro receptáculo de fase sólida, es decir, nuestro conito o punta, como lo llaman en algunos países, y en esta fase sólida vamos a tener el subdominio de la proteína S que les hablaba la doctora, y vamos a hablar más adelante o recordar la importancia de utilizar subdominio de la proteína S. Viene la muestra del paciente que se ha generado, pues el antígeno, el anticuerpo, perdón, se va a unir aquí al antígeno del virus, y luego viene un anticuerpo monoclonal anti-IgM, ¿cierto? Con la fosfatasa alcalina, la cual cuando entra en contacto con el sustrato, que es 4-metilumberilfosfato, va a clivar este sustrato y me va a generar fluorescencia. Esa es la manera como va a funcionar ambas pruebas, tanto la detección de IgM como la detección de IgG. Si quieres la siguiente, por favor. Va a ser exactamente lo mismo. Para IgG tenemos entonces el subdominio de la proteína S, la muestra del paciente. Si el paciente creó el anticuerpo, luego se adiciona el anticuerpo monoclonal anti-IgG con la fosfatasa alcalina, que va a clivar el 4-metilumberilfosfato y quien al final me va a generar la fluorescencia, que es lo que el equipo va a interpretar como una muestra positiva o una muestra negativa. Hablando un poco del desempeño de los kits y tomando lo que nos contaba la doctora, la importancia de la especificidad y la sensibilidad que tienen nuestras pruebas. Entonces, la recomendación de la Autoridad Mayor de Sanidad y de Salud de Francia indica que las especificaciones para que una prueba sea de alto desempeño, la especificidad tiene que estar por encima del 98% y la sensibilidad por encima del 90 al 95%. En nuestro caso, la especificidad para la prueba de IgM va a estar en 99,4% y para IgG tenemos una especificidad del 100%. En el caso de la sensibilidad, claramente esta va a depender de los días en los cuales el paciente vaya avanzando. Entonces aquí lo importante es que para la IgM comenzamos en el día 8 con un 90,6, pero ya después del día 8 tenemos una sensibilidad del 95% hasta ya después del día 16 del 100%, lo cual pues estamos dentro de la sensibilidad como una prueba de alto desempeño. Y en el caso de la IgG, desde el día 8 ya estamos mostrando una sensibilidad del 91,8% y después del día 16 una sensibilidad del 96,6%, es decir que también estamos cumpliendo con este parámetro de la Autoridad Superior de Salud de Francia. Y lo mismo si podemos combinar las dos pruebas. En cuanto a los valores predictivos positivos y negativos, como les comentaba la doctora, están directamente relacionados con la prevalencia de la enfermedad en la población. Como esta enfermedad, cuando se estaba desarrollando el kit y han visto que hay mucha variabilidad en la prevalencia en la población, el cálculo se hizo con el supuesto de una prevalencia del 5%, con el fin de poder abarcar todas las poblaciones a nivel mundial. Entonces, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo, ambos resultados se calcularon tanto a los días 7 como al día 14 de aparición de los síntomas en los pacientes. De eso, ¿qué se obtuvo? Entonces, el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo para IgM, fíjense que aquí lo importante y lo que quiero resaltar es que después del día 14, el valor predictivo negativo de la prueba es del 100%, es decir, que sí podemos decir con el 100% que el paciente que fue negativo realmente es negativo y no tenemos ningún sesgo que nos pueda decir, bueno, de pronto fue positivo o no. Al tener este valor predictivo negativo le estamos diciendo a un paciente, efectivamente, usted no tiene IgM en su momento. Y después del día 7 tenemos un valor predictivo negativo del 99,8%.
0,5%. Entonces aquí lo importante es poder asegurar que si tenemos un negativo, no es un falso negativo, sino realmente el paciente no ha desarrollado o ya desarrolló el IgE. En el caso de IgG, entonces aquí es importante también, estamos teniendo después del día 7 un valor predictivo negativo del 99.3%, mientras que después del día 14 también estamos muy cercanos al 100% con un 99,7%. También tenemos un valor predictivo positivo bastante alto después del día 7, el 97,8%, y después del día 14 el 98%. Entonces, es simplemente para mostrarles que los valores predictivos negativos y los valores predictivos positivos de ambos test son bastante altos, es decir, que tanto la especificidad como la sensibilidad nos pueden asegurar que el diagnóstico que estamos entregando al paciente es completamente acertado. ¿Por qué la oferta de Biomerie? ¿Por qué estamos tan confiados y estamos seguros que les estamos entregando la mejor oferta que tenemos y que puede existir en el mercado para el diagnóstico de COVID-19? Primero, y solamente para recordarles, es que la naturaleza del antígeno que nosotros estamos usando en esta prueba de vida SARS-CoV es el subdominio específico de la proteína Spike que nos explicaba la doctora al inicio, ¿cierto? Y como les hemos hablado, ha sido descrito como el objetivo principal para neutralizar los anticuerpos. Entonces, esta partecita, el S1 con el Receptor Binding Domain, el RBD que les hablaba la doctora, es la parte completamente específica, es decir, que si pescamos esa parte no estamos detectando otro SARS, no estamos detectando el SARS-CoV-2, y eso nos da toda la especificidad para poder detectar lo correcto. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros estamos usando este antígeno que ha sido el reportado de mayor especificidad. La fuente de este antígeno que usamos para el desarrollo de nuestra prueba, pues es un antígeno recombinante producido en una línea celular humana que va a permitir la conformación de proteínas nativas, la glicosilación crítica y la unión de alta afinidad a los anticuerpos generados en los pacientes que presentan COVID-19. ¿Cuáles son los beneficios entonces de usar este RBD y las razones por las cuales Biomerie lo escogió para trabajar en su prueba? Entonces, en resumen, primero, el uso del inmunoensayo basado en esta subunidad S1 RBD es el más específico que si tomásemos todo el antígeno Spike para diagnosticar SARS-CoV. Segundo, este Receptor Binding Domain está descrito como el objetivo principal para neutralizar los anticuerpos del hospedero. Y tercero, los estudios reportan que la medición de la detección de IgM e IgG basado en este subdominio concuerdan con los títulos medidos mediante ensayos de neutralización del virus. Entonces, simplemente para recordarles un poco la estructura y cuál es la partecita que estamos pescando y la que se usó para el desarrollo de las pruebas. Entonces, aquí está la membrana del receptor, ¿cierto? Aquí está la angiotensina y aquí tenemos toda la proteína Spike, toda la proteína Spike, y si ven tiene dos subunidades, la S1 y la S2. Quien entra en contacto directo con el AC2, si ustedes se dan cuenta, el S2 no entra en contacto directo en un principio. Entonces, por eso es la parte del antígeno escogida para el desarrollo de la prueba. Y así garantizamos la especificidad y la sensibilidad que les describimos anteriormente. Listo. Muchas gracias. Y Gracias. vamos a continuar. Gracias. Entonces vamos a hablar ahora sobre cuál es la importancia de detectar o para qué nos servirían las pruebas de serología. Y las pruebas de serología, lo ha recalcado muy bien Clemencia, tienen que ser un complemento o una ayuda para el diagnóstico agudo del paciente con COVID-19. Hoy sabemos que la prueba de diagnóstico de manera pues gold estándar va a ser la PCR tomada de un exudado nasofaringeo
o si el paciente ya tiene afectación pulmonar. Inclusive las guías hablan de tomar una muestra de vías aéreas bajas. Sin embargo, hoy sabemos que si la PCR no se toma entre el día 0 y el día 7, disminuyen las probabilidades de tener un resultado positivo. Y hoy nos está pasando mucho en la clínica cuando vemos a los pacientes que tienen toda la clínica para tener COVID-19, que tienen cambios en la tomografía y la PCR no sale negativa. Entonces, hoy las guías dicen, si tienes un paciente con datos clínicos de COVID-19, imagen de COVID-19, toma la primer PCR. Si la primer PCR está negativa, repite la PCR a una segunda PCR. Si la segunda PCR está negativa, espera a que hayan pasado 7 a 10 días para entonces tomar las pruebas serológicas. Y aquí vemos cómo en la línea azul viene, por supuesto, la detección del RNA del virus y como la mayor, de hecho, cantidad de probabilidad de tener positiva la prueba, les decía yo, es entre el día 0 y -1 de que empiece el paciente con síntomas, que es muy difícil saber eso, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que habitualmente, en cuanto el paciente empieza con síntomas, es cuando deberíamos estar tomando esta PCR. Sin embargo, a veces los pacientes están llegando al hospital ya de manera tardía, después de 7 días. Entonces, ¿qué hay que hacer entre el día 7 y el día 14? Ahí es donde van a entrar las pruebas serológicas. Lo primero que elevamos va a ser IgM, que es el primer anticuerpo que liberan las células B. La IgM se ve que empieza su curva a partir del día 7 y tiene un máximo más o menos por ahí del día 14 y empieza a disminuir. Y la IgG, que está en la línea roja, a partir del día 14 empieza su elevación y la IgG va a permanecer estable, sobre todo en las pruebas serológicas que detectan la proteína Spike, hasta más o menos 3 o 4 meses, que es lo que se ha estudiado hasta el momento de los pacientes a los cuales se les ha aplicado una prueba serológica contra la proteína Spike y este dominio RBD. ¿Qué es lo que pasa? Y son cosas que se han venido aprendiendo ahora con esta enfermedad. Casualmente este virus no se está comportando igual que los demás virus y lo que refiere la literatura y los casos que se han estudiado es, primero, a veces la IgM llega a no elevarse en algunos pacientes o a la hora en la que se está elevando la IgM ya elevó IgG, es decir, tienen como una elevación tardía de IgM, no como normalmente vemos en todas las infecciones virales previas. Entonces eso es algo que está bien descrito por la literatura y hoy por eso es a veces mucho mejor tomar en cuenta una IgM o ya las totales con la IgG o las totales con IgG e IgM para tener mucho mejores resultados con esta prueba. Sin embargo, vean ustedes, este es uno de los primeros estudios que salen de Italia, de hecho del doctor Liguo, y en este estudio lo que podemos ver es que la PCR por sí solita pudiera tener un índice de detección del 51.9%, mientras que si yo sumo ya la PCR con la IgM por ELISA, podemos aumentar significativamente la detección o el índice de detección hasta un 98.6%. Por eso, hoy la PCR y los anticuerpos, IgM e IgG, van a ser la mejor opción. De hecho, se habla para esta enfermedad que vamos a tener que hacer un algoritmo muy similar al que tenemos cuando diagnosticamos HIV, en el cual primero tomamos un ELISA, si sale positivo, probablemente repitamos otro ELISA o hagamos un Western blot o inclusive ya vayamos directo a PCR. Va a ser un algoritmo de diagnóstico el que vamos a estar haciendo con esta enfermedad de COVID-19. Entonces, vean ustedes en este cuadro lo que nos quiere decir o el significado clínico al tener positivas una u otra. Si las tres están negativas, definitivamente es un paciente que está negativo. Si tenemos una PCR positiva y los anticuerpos están negativos, el paciente va a estar en la fase precoz de la infección. Si tenemos PCR positiva con IgM positiva, fase aguda. PCR positiva con IgM e IgG, fase aguda, pero ya con muchos más días de evolución, prácticamente ya en la fase de salida. Y PCR positiva con IgG ya es fase final de infección. Y nada más una pequeña reflexión con las PCRs que puedan persistir positivas.
Recordemos que hoy para el algoritmo de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, un paciente que tuvo síntomas y que tuvo una primera PCR, ya no es necesario volver a repetir la PCR para darlo de alta o para que el paciente se pueda reincorporar a su trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que detecta la PCR son estos fragmentos no viables de virus y hay pacientes, y aquí hubo un caso en México que salió en todas las noticias de Latinoamérica, que 3 meses después seguía con las PCRs positivas y la paciente estaba aislada en un cuarto sin poder salir ni mucho menos. Hoy la decisión es clínica de egresar al paciente y de poder reincorporarlo a su trabajo. Hoy se dice que una vez que han pasado 10 días, a partir de que empezó los síntomas, si es un cuadro leve, el paciente puede reingresar a su trabajo o regresar a sus actividades. Y si tenía síntomas todavía después de 10 días, a partir de 72 horas sin fiebre y sin síntomas, el paciente puede reingresar a sus actividades normales. Hoy no depende el regresar o el activar la economía de ninguna de las pruebas, y eso es algo que es importante resaltar para no confundir de repente entre nosotros mismos a los médicos o al personal que trabaja para el área de salud. Si tenemos una IgM positiva, pero la PCR está negativa porque probablemente ya pasaron 7 días de los síntomas, está en estadio temprano o puede ser un falso negativo de la PCR. Si está la IgM positiva, infección pasada, y si tenemos IgM y IgG, la enfermedad está en evolución. Si la PCR está negativa, el paciente lo mismo, ya está en una etapa más evolucionada y no tiene ya ningún problema. Entonces, esto es lo que se está haciendo a nivel del mundo y vean un poco los consensos actuales. Entonces, ¿para qué nos sirven las pruebas serológicas? Para documentar una infección previa. Es decir, la mayoría de la gente infectada va a desarrollar IgM y IgG. Hay muy pocos grupos de pacientes que no están elevando ni IgM ni IgG como los inmunosuprimidos, pero fuera de ahí todos están elevando, si no IgM, seguro IgG. Tiempo de retraso entre que aparece la infección y se desarrollan los anticuerpos, que van a ser estos primeros días. Por eso lo ideal de tomar las pruebas serológicas es después del día 10 para asegurar la positividad de estas pruebas. Y van a depender mucho de la variabilidad del individuo. Ya les decía, los pacientes inmunosuprimidos probablemente no hagan esta respuesta inmunológica igual que los demás pacientes. Un complemento para el diagnóstico de COVID-19. ¿Por qué? Pues porque son métodos de detecciones indirectos. El único método de detección directa va a ser la PCR. Las serologías van a ser un suplemento para esta PCR y una alternativa cuando en una o dos ocasiones, a pesar de los síntomas, la PCR sigue negativa o el resultado es inconcluso porque nada más dio positivo a lo mejor uno de los genes. ¿Qué dice el CDC? El CDC dice: las pruebas serológicas no deben utilizarse para tomar decisiones acerca de agrupar personas o congregar personas como en escuelas, dormitorios o cárceles. No se deben utilizar para tomar decisiones acerca de que las personas puedan retornar a los lugares de trabajo. Se ha hablado por ahí de que entonces en esta compañía o en esta fábrica, por ejemplo, les hago serología a todos mis empleados y los que tengan IgG se pueden ir sin ningún problema positivo porque ya están contagiados. No, recordemos, si una empresa fue un lugar en donde hubo una seroprevalencia baja, lo más probable es que tengamos falsos positivos y mandemos a la gente con infección, que pueda volver o que pueda presentar infección si la mandamos a trabajar con estas pruebas. Entonces, no se deben de utilizar para eso el día de hoy. Y estas son guías tanto de Estados Unidos como de Francia para que vean algunas de las aplicaciones. Entonces, dijimos, pacientes que tienen síntomas que se presentan de manera tardía. Si un paciente tiene más de 7, 10 días, seguramente la PCR va a estar negativa, entonces ese paciente es muy bueno para hacerle una prueba serológica. Pacientes sintomáticos con complicaciones tardías como síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, esto va a ser bueno. Los niños probablemente cursen asintomáticos o con un cuadro sumamente leve. Sin embargo, después de un mes pueden presentar este síndrome de Kawasaki o este síndrome inflamatorio multisistémico. A los niños se les puede hacer esta prueba serológica y va a ser de mucha utilidad si la IgG está positiva. Pacientes asintomáticos, sin datos clínicos y sin antecedente de exposición,
tienen baja probabilidad de infección activa y deben continuar con sus precauciones generales. Es decir, a un paciente que no tiene ningún factor de riesgo y le hacemos la prueba, independientemente de lo que salga, él deberá protegerse igual, independientemente del resultado. Contactos, para esto sirve, ¿no? Si tenemos un paciente que ya dio positivo, que inclusive estuvo en el hospital, y a varias de las personas que estuvieron alrededor la PCR le dio negativa, de todos modos a los casos contactos directos se les puede hacer después de 14 días la prueba para ver si esos pacientes que sí tienen un factor de riesgo dieron positiva o no. Por supuesto, donación de plasma creo que hoy es uno de los métodos más utilizados, y de manera epidemiológica hablábamos siempre con este algoritmo ortogonal en el cual no me voy a quedar con una prueba, sino hay que hacerles las serologías más o menos cada mes o cada 3 semanas para ver cuál fue la evolución de las pruebas serológicas. Y en Francia prácticamente es lo mismo que se está trabajando. En Francia sí agregan a los personales o al trabajador de la salud, porque son personas que estuvieron en riesgo con casos sospechosos, entonces sirve para saber la seroprevalencia en una institución de salud. Y nada más algunos de los ejemplos para que vean ustedes qué es lo que pasa con estos anticuerpos. Entonces, hay realmente todavía un entendimiento limitado. Van a depender de muchas cosas el que den positivas o no. Hablábamos de estas pruebas serológicas en donde es mucho mejor medir esta prueba Spike. Algunas de las pruebas que están en el mercado lo que miden es el anticuerpo contra la nucleocápside. Recordemos que la nucleocápside va a estar envuelta por la membrana dentro del virus. Entonces, es muy probable que la nucleocápside no quede rápidamente la identificación del antígeno por el anticuerpo, y entonces estas tienden a negativizarse más rápidamente y a tener de repente más falsos negativos. Entonces, son mucho mejores las pruebas para anticuerpos contra la proteína Spike, porque además sí nos van a hablar de anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos neutralizantes es igual a protección para el futuro, y las vacunas que se están haciendo por el momento, sí algunas están contra la nucleocápside, sin embargo la mayoría están dirigidas contra la proteína Spike para impedir el acoplamiento en el receptor de la angiotensina 2. Entonces, estas pruebas sirven para evaluar la funcionalidad de la vacuna, lo cual también es muy bueno. Y hoy se ha visto, ¿no?, que a lo mejor los pacientes jóvenes tienen menos títulos que los adultos, que los pacientes que tuvieron una enfermedad más grave van a tener los títulos más altos que aquellos que tuvieron una enfermedad leve o moderada, y eso sí se ha venido observando. Si ustedes oyeron o escucharon del estudio de la revista Nature que salió como hace 3 semanas, en el cual nos decían que efectivamente siguieron por 3 a 4 semanas pacientes que tuvieron enfermedad leve, los anticuerpos disminuyeron, tanto IgM como IgG, y aún no está relacionado eso con la respuesta clínica. Pero este es un estudio muy bonito que acaba de salir, que hicieron en el hospital del Monte Sinaí en Nueva York, y que evaluaron anticuerpos que ellos fabricaron, su prueba de serología, pero lo que están midiendo son estos anticuerpos neutralizantes contra la proteína Spike. Y vean ustedes como por el momento, como los han seguido, han permanecido estables. Entonces, lo interesante es que evaluaron muchísimos pacientes. Fueron pacientes que tenían confirmada la PCR para SARS-CoV-2 o sospecha de enfermedad. Sospecha de enfermedad era definida por un médico, les hubiera dicho que por los síntomas que tenían SARS-CoV-2 o exposición a alguien con diagnóstico confirmado de infección por SARS-CoV-2. Lo que se observó es que de esta serie de pacientes, menos del 5% de los pacientes requirieron hospitalización o evaluación en urgencias, es decir, tuvieron un cuadro leve a moderado, como está pasando en todo el mundo. De marzo a junio evaluaron 51.829 pacientes, de los cuales quedaron 19.762 que sí tuvieron las pruebas positivas. Y vean lo interesante, con estos anticuerpos contra la proteína Spike, lo que ellos encontraron es que la mayoría de la gente tuvieron respuesta realmente importante, con unos títulos de entre 1 a 320, el 22%, y 1 a 960, el 31%. Entonces, la mayoría de los pacientes sí hicieron una buena respuesta inmunológica contra esta proteína, y si se fijan en esta gráfica, nada más lo que nos quieren decir
es que lo mismo, aquellos pacientes que tuvieron, a pesar de que era un cuadro leve moderado, alcanzaron niveles apropiados para decir que tienen memoria o que tienen protección para el resto de los meses, por lo menos. Sería algo muy equivalente a lo que pasó con SARS-CoV-1, y ahorita los estudios que se han hecho en primates y en algunos hámsters, lo que se ha visto es que la protección continúa inclusive para SARS-CoV-2, y que pudiera ser que el habernos infectado previamente por otro coronavirus, los que dan el resfriado común, pudiera ayudarnos a generar anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y son hallazgos muy interesantes que están encontrando. Lo que ellos hicieron fue secuenciar literal los anticuerpos neutralizantes para compararlos con el ELISA, y lo que ellos encontraron es que la prueba de anticuerpos correlaciona con esta secuenciación de los anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, sí se puede decir que es equivalente, y que pocos pacientes tuvieron realmente nula respuesta, entre 1,80 y 1,160, para considerar que hay respuesta es mayor a 320, y que correlacionó perfectamente con el estudio que hicieron de secuenciación. Entonces, estas son, les digo, excelentes noticias. Y esta es aún mejor noticias. Lo que ellos encontraron en 121 pacientes es que los midieron a los 30 días y luego a los 82 días. Lo que ellos han observado es que no nada más se mantienen los títulos de anticuerpos IgG, sino que llegan a aumentar un poquito conforme pasan los meses, o los días, perdón, y eso es, les digo, es muy bueno porque nos ayuda a saber que realmente vamos a tener protección por lo pronto en los siguientes meses. De estos 121 pacientes, solamente un paciente, en lugar de aumentar, negativizó, pero esto ya contrasta un poco con los hallazgos en el estudio de Nature. Y en conclusión, pues faltan, por supuesto, estudios que correr y muchas cosas que aprender todavía con respecto a las pruebas serológicas, inclusive a los antígenos, que ya se empieza por hablar por ahí. El diagnóstico agudo debe de ser con PCR. Las pruebas de anticuerpos son un complemento en el diagnóstico para SARS-CoV-2. El personal de salud va a ser estas personas que sí se van a beneficiar de hacer estas pruebas. Pacientes con más de 10 días de sintomatología, pacientes para donación de plasma y casos con franca sintomatología y PCR después de 10 a 14 días. Y me gustaría agregar nada más una cosa, porque sé que a todos los médicos nos da un poco de tentación, y el decirles y el comentarles que no está indicado el utilizar las pruebas serológicas para los pacientes que van a entrar a cirugía. Los pacientes que van a entrar a cirugía, los protocolos dicen el día de hoy que lo ideal es hacerles una PCR, y yo entiendo de verdad las limitaciones en nuestros países, porque pues tarda a veces en salir el resultado, pero hoy los anticuerpos, a menos que haya sido alguien que tuviera síntomas, no nos van a servir para poder tamizar a los pacientes que van a entrar a cirugía. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Norma y doctora Clemencia, por su participación. A continuación, el tecnólogo médico Jeffrey Yalta, algoritmo ortogonal como herramienta en la estrategia diagnóstica. Jeffrey Yalta es el gerente binacional de calidad para Perú y Ecuador en la empresa CIMED, es representante peruano ante el Comité de Expertos ISO TC 212 para laboratorios clínicos, miembro del Comité de Expertos del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú para pruebas de diagnóstico del coronavirus, experto técnico del Instituto Nacional de Calidad en la norma de acreditación para laboratorios clínicos ISO 15189, miembro del Comité de Acreditación de Laboratorios Clínicos de INACAL, miembro del Subcomité de Expertos para Acreditación para Laboratorios Clínicos del INACAL, tiene una especialización en calidad para laboratorios clínicos validados por la ACC y la ASCLS. Recuerden también, por favor, en la parte inferior está el espacio para que hagan sus preguntas. Terminando la presentación de Jeffrey, continuaremos con las preguntas. Jeffrey. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por compartir estos momentos. Muchas gracias, doctoras, por todo lo que han dicho, porque me sirve muchísimo de caldo de cultivo y de materia prima para el tema que voy a desarrollar en estos momentos, que se trata del algoritmo ortogonal como una herramienta para la estrategia diagnóstica. Bien,
Un poquito para entender lo que es una estrategia ortogonal, que tiene a veces un poquito un nombre tan rimbombante, es tener en cuenta que para el diagnóstico confiable no vamos a depender solamente de las características que tenga el determinado reactivo del fabricante, ni de algunas condiciones netas del laboratorio clínico, sino también de la presencia del virus en la población. Esta presencia del virus en la población se conoce como prevalencia y va a depender y va a ser distinta de acuerdo al grupo poblacional que se estudia en cada uno de los diferentes laboratorios clínicos. La idea es un poquito emular lo que alguna vez dijo, o se le atribuye que dijo Einstein, que si no lo puedes explicar de forma simple es que no lo has comprendido bien. Y la idea es que este tema de la estrategia ortogonal pretendo explicarla de diversas formas, de tal forma que ustedes a la parte logística o incluso a sus propios usuarios la puedan explicar de una forma que les sea entendible. Para ello, debemos de saber desde dónde nace. Este término lo acuña el Centro para Control de Enfermedades, o CDC, el 23 de mayo de este año. Si nos damos cuenta, ha pasado muy poco tiempo desde que lo saca. En realidad, la estrategia ortogonal viene desde más o menos que se comenzó a emplear allá por el 2007 para lo que era diagnóstico de VIH, ¿ok? Pero se ha puesto muy de moda con esta nueva enfermedad. ¿Qué es lo que hace la CDC o el Centro para Control de Enfermedades? Plantea 3 estrategias para el abordaje de las pruebas serológicas. La primera es escoger una prueba con una especificidad muy alta. Se atreven a decir, en este caso, de 99.5% o mayor, porque esto nos va a servir muchísimo en zonas de prevalencia donde la enfermedad es bastante baja, es decir, en todas las zonas de prevalencia que están alrededor del 5%. Aquí un hecho a notar, que como muy bien lo mencionó la doctora, el estudio finalizó, por ejemplo, en España y terminó con un 5% aproximadamente, ¿no?, de la población española con prevalencia de esta enfermedad. Pero es muy simpático saber que este 5% fue hecho con pruebas tipo POC, vale decir, con las famosas RDT en inglés o con las famosas pruebas rápidas en español. Sin embargo, lo bueno que hicieron los de España es que no solamente lo hicieron con ese tipo de pruebas, sino también lo hicieron con pruebas, con pruebas centralizadas, vale decir, mediante tecnologías que sean distintas a flujo lateral y que sean más confiables. Y la prevalencia no fue 5%, sino fue de 4.6%. Lo cual ya te quiere decir que ya existe una diferencia entre las pruebas, por ejemplo, de flujo lateral y las pruebas que emplean otro tipo de tecnología para el análisis, ¿no? Un 0.4% es bastante cuando hablamos de una población, de un estudio poblacional alto. Ahora, encontrar una prueba con esta especificidad en este tiempo, digamos, la más cercana que he encontrado realmente es la de Biomerie, que está en 99.4, le faltó un 0.1 para llegar a ese 99.5, que lo lanzaron de forma teórica porque realmente no existe otra prueba que tenga 99.5 o superior a este momento. ¿Okay? Entonces era como que algo a lo que aspiramos llegar. Ahora, lo otro que propone es, ok, otra estrategia para asegurar el resultado que damos a los pacientes es que hagas las pruebas serológicas, pero selecciones a tu población en aquella que tenga una alta probabilidad de tener, obviamente, anticuerpos, haber desarrollado. Lo cual, en una escala de felicidad de Einstein, digamos, nos pone a pensar y decimos, esto no es práctico, porque nosotros sabemos que en nuestras poblaciones vamos sobre muestras ciegas o muestras poblacionales bastante ciegas. Pero entonces lanza una tercera estrategia, que le llama el algoritmo de análisis ortogonal. Hay que diferenciar el análisis ortogonal de lo que es una prueba secuencial, ¿ok? La parte de análisis ortogonal viene a ser o arranca en el resultado de una prueba altamente específica, sobre la cual, obviamente, al no ser una prueba perfecta, las pruebas positivas las tenemos que reconfirmar, ¿ok? Esta reconfirmación debería de hacerse por una tecnología que sea un poco, que sea distinta, ¿no? O que la tecnología sea distinta, o que puede ser la misma tecnología, pero con anticuerpos dirigidos contra distintos epítopes. Y en este caso acá como que sonreímos porque esto es una aproximación bastante más práctica, sobre todo para los temas
de prevalencia que solemos tener en nuestros países. En sí, ¿qué es una estrategia ortogonal y cómo la explicamos de forma detallada? Primero, hay que saber y tener en cuenta que nosotros, las personas que trabajamos mucho en laboratorio, nos gusta mucho hablar de sensibilidad, especificidad clínica o diagnóstico, ¿ok? Y a veces nuestros pares, los médicos que a veces se sirven de nuestros servicios o el común de la población, de los pacientes, no entienden estos términos y está bien, porque en realidad lo que ellos muchas veces confunden la terminología es con lo que ellos sí esperan, que es el valor predictivo positivo o negativo de una prueba. Es decir, que cuando yo recibo un resultado de laboratorio, ¿qué probabilidad tengo de que un resultado positivo realmente determine que la persona tiene la enfermedad y que un resultado negativo, obviamente lo contrario, que no la tiene? Pero nos olvidamos que esta combinación entre sensibilidad y especificidad, que son inherentes a cada una de las pruebas, para dar este valor predictivo positivo o negativo, van a depender de la prevalencia del grupo poblacional en el cual se está estudiando. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más en detalle para poder entender esta parte. Sabiendo que la prevalencia es obviamente la proporción de individuos que va a presentar una determinada enfermedad en un grupo poblacional, ¿por qué es importante conocerla? Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en donde se habló que incluso pruebas que superan el 90% de sensibilidad o de especificidad, en zonas con baja prevalencia del 5% a menos, pueden tener una probabilidad, es decir, un valor predictivo positivo de emitir un resultado que sea correcto entre un 30 y un 50%. Si nos damos cuenta, es más fácil tirar una moneda y vamos a tener muchas veces la misma probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque una prueba que sea tan sensible está atada a los temas de prevalencia. Entonces, les voy a explicar de la forma como a mí me gusta, y que es a través de manzanas. Y de ahí pasamos a la forma complicada, dependiendo de lo que ustedes deseen, ¿sí? La forma de entenderlo es bien fácil. Tengo una máquina, un dispositivo o algún instrumento de laboratorio que ha sido diseñado para detectar el color rojo de las manzanas. ¿Ok? Esta característica yo la voy a conocer como sensibilidad porque me va a interesar detectar el color rojo de las manzanas. En la vida real, sabemos que existen diferentes combinaciones, entonces podemos hacer el paralelo que existen diferentes, muchas veces, niveles o títulos de anticuerpos. Pero el sistema tiene que ser capaz de poder detectar que esa manzana tiene algo de color rojo, ¿ok? Porque para eso fue diseñada. Esto le pertenece al laboratorio clínico y también tenemos que saber que el brazo está especialmente calibrado para que diferencie de otras frutas que sean de color rojo, en este caso de una fresa. Esta diferenciación se conoce en el mundo del laboratorio como especificidad, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos las diferencias entre sensibilidad y especificidad. Ahora, le agregamos la población. Población A, casualmente sale en español, vamos a ponerle con una prevalencia A de alta, en donde voy a estar rodeado de muchas manzanas de color rojo, en diferentes tonalidades. Y por ahí unas manzanas que llamémosle sanas, que no tienen color rojo, que son de color verde. ¿Ok? Y prevalencia B, que es una prevalencia donde hay una presencia baja de este tipo de manzanas y encima le agrego fresas a la ecuación. ¿Ok? Entonces, por un tema simplemente de probabilidad, uno ya va pensando en dónde tiene el test más probabilidad de cuando se mete en una caja ciega, poder detectar una manzana roja en la de prevalencia alta o en la de prevalencia baja. Cuando uno combina esos conceptos junto con los conceptos de sensibilidad y especificidad, es que se puede determinar precisamente lo que se conoce como el valor predictivo de una prueba, sea el valor predictivo positivo o sea el valor predictivo negativo. ¿Ok? Es decir, la posibilidad de que el resultado del laboratorio efectivamente haya captado en base a la frecuencia de la enfermedad en la población
un resultado de un paciente que efectivamente tenga la enfermedad. Y esto es lo que finalmente le interesa al mundo de la interpretación médica correcta. ¿Ok? Bien. Dicho esto, se complica un poco el tema para lo que viene a ser el hemisferio sur en esta época. Estamos entrando a temporadas de frío, entonces venimos a preguntar, ¿y quiénes son mis fresas? Y en este caso, si hacemos este mapa de calor y sabemos que muchos de los estudios no están tan completos en los desarrollos de las diferentes pruebas serológicas, por ello es que hay temas obviamente con especificidades. Sabemos que también hay un comportamiento cíclico, como lo mencionó la doctora, de otros factores que pudieran hacer unos resultados falsos positivos y afectar obviamente la especificidad del test relacionado a otros coronavirus. Por ejemplo, sacando obviamente el caso del SARS-1 y del MERS, estos son los otros 4 coronavirus que tienen un comportamiento estacional, que este es el comportamiento en el hemisferio norte y esta curva en estos momentos está migrando hacia el hemisferio sur, obviamente desplazándose hacia la derecha. ¿Qué significa? Que estamos también ante una presencia de cada vez mayores posibilidades de poder tener falsos positivos porque se nos vienen otros tipos de enfermedades que también desarrollan síndrome respiratorio agudo. Pero no solamente los coronavirus, sino que también tenemos, obviamente, y acá es donde tenemos que ir complementando nosotros las pruebas de anticuerpos e ir sabiendo, también con los temas moleculares, que no solamente los coronavirus, sino que también existen otros tipos de virus que también se ha visto que pueden influenciar y que al final provocan los mismos síndromes respiratorios agudos. Y como estamos pensando todo en COVID, obviamente podemos pensar que de repente un resultado falso positivo es COVID, cuando probablemente no lo sea. ¿Ok? Bien, entonces, viendo todo esto, viendo el riesgo que hay, todo esto ya ha sido estudiado. Y entonces, ¿qué es lo que se propone? Este es un esquema el esquema de algoritmo ortogonal de la CDC. Correr por un test de alta especificidad, obviamente también centrándose en que tenga alta sensibilidad, y aquellos resultados positivos, cotejarlos con un segundo test. Y en base a este segundo test, quedarse con los resultados que realmente serían positivos. Con ello, se logra que el valor predictivo positivo, que finalmente es el que les interesa a los médicos, sea el adecuado. Lo expliqué con manzanas, lo explico con números. Tenemos esta tablita donde tenemos en color rojo una persona enferma y en color verde una persona sana. Y los tubos, obviamente, resultados positivos para anticuerpos y resultados negativos para anticuerpos. Asumiendo que vamos a hacer el estudio en 1000 pacientes, ¿ok? Van a ver que los números son sencillos y que hay una prevalencia del 20%. Si mi test para serología fuera el ideal, es decir, que tuviera una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%, como mi prevalencia es del 20%, significa que yo tengo 200 pacientes enfermos y 800 pacientes sanos. Y al cotejarlos contra mis test, significa que efectivamente detectó los 200 enfermos y detectó los 800 sanos. ¿Ok? Esto en la teoría es la perfección. ¿Y cómo se hallan los valores positivos? Los valores predictivos. El valor predictivo positivo es nada más que la fórmula horizontal de los tubos de lo que entrega el laboratorio entre lo que está detectando como positivo, entre lo que está reportando como positivo y lo que realmente hay de positivo. Este es el mundo ideal. La mala noticia es que el mundo ideal en serología no existe. No existe una prueba 100% sensible ni 100% específica. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cómo es que golpea la prevalencia acá? Para que salir de las manzanas y verlo con números. Supongamos la misma población de 1000 con la misma prevalencia, pero vamos a enfrentarla a un test que sea 90% sensible y 90% específico. ¿Ok? Como la prevalencia sigue siendo 20%, sigue siendo 200 y 800 la distribución de los pacientes reales. Pero como la sensibilidad es del 90 y la especificidad es del 90, la distribución de las pruebas falsamente reportadas o discrepantes en lo que realmente existe
Y lo que están reportando los test los vamos a ver en el cuadradito que dice 20 y en el cuadradito que dice 80. El que dice 80 vendrían a ser, obviamente, los falsos positivos, porque la prueba me está diciendo que es positivo, pero el paciente no tiene la enfermedad. Mientras que el cuadradito que tiene el 20 es el falso negativo, porque la prueba me dice que es negativo, pero el paciente tiene la enfermedad. ¿Ok? Estos son test que yo estoy asumiendo que tienen el 90%. Hago mi formulita para hallar el valor predictivo positivo. ¿Ok? La suma de los positivos, de los resultados positivos que otorga el laboratorio. Y veo realmente cuántos de los positivos que otorgó el laboratorio o que le dio al médico eran realmente positivos, y veo que solamente era el 69%. Por más que yo diga que el test es sensible desde el punto de vista laboratorial, que es 90%, cuando yo otorgo un resultado en base a una prevalencia, y eso que estamos hablando de prevalencia alta del 20%, realmente este valor predictivo en los pacientes positivos es del 69%. ¿Ok? Es por ello es que hay tantas llamadas y tantas discrepancias, porque también, si se dan cuenta, va a depender, puede el mismo test funcionar en una zona del 20%, como de repente el mismo test ser distribuido en una zona que tenga 5% de prevalencia. Misma sensibilidad, misma especificidad. Pero cuando desarrollamos, lo que vamos a tener numéricamente es un 32% de valor predictivo positivo. Ahora nos vamos a centrar en el valor predictivo positivo, el negativo no se afecta demasiado, pero el positivo sí. Y efectivamente lo que nos interesa muchísimo en esta enfermedad para poder saber tanto el estado del paciente como qué acciones tomar con él, es precisamente los valores predictivos positivos. Y acá vemos cómo un mismo test para dos diferentes grupos poblacionales tiene características distintas a la hora de otorgar un verdadero resultado que sea positivo. Es ahí cuando combinamos la maquinita que les decía con el tema de los cajones donde están las manzanas, que es el tema de frecuencia de coger una de ellas. Entonces, ya lo expliqué de la forma con manzanas, yo lo expliqué de la forma numérica. Dependiendo de a quién ustedes le tengan que explicar, pueden usar estos cuadros con total confianza. ¿Ok? Pero ya nos vamos dando cuenta que en este caso, con un 5% de prevalencia, incluso lanzar una moneda tiene más probabilidad de otorgar un resultado correcto. Bien. Dicho esto, ¿cómo se hace la evaluación entonces de una estrategia ortogonal? Porque al ver todo esto, la CDC, y también avalado por la FDA, dicen, pero es que no podemos trabajar con números tan bajos. Entonces lo que hacen es, bueno, volvamos a revisar el tema, y como lo hicimos en algún momento con el HIV, sacaron la estrategia ortogonal nuevamente. Entonces hay un paso 1. Tomar en cuenta el dato de prevalencia en el grupo poblacional al cual voy a servir como laboratorio clínico. Yo lo puedo tener de algún fuentes, lo puedo tener de algún dato que sea oficial, o lo puedo calcular si es que tengo las medidas para hacerlo. Normalmente esta es la menor de las fuentes porque no hay a veces los recursos para hacerlo. 2, escuchar el lanzamiento oficial de mi presidente o del organismo que sea, diciendo cuál va a ser la prevalencia de determinado grupo poblacional. La buena noticia, y que he recibido con mucha alegría el día de hoy, es que por fin hoy día se publicó el estudio de cero prevalencia para Lima y Callao, acá en el caso de Perú, y tenemos una cero prevalencia de 25.3. Perdón, una prevalencia de 25.3. ¿Por qué les digo una prevalencia de 25.3? Porque esto es considerando pruebas serológicas más PCR. Si solamente consideramos pruebas serológicas, estamos hablando de una prevalencia de 21.6. Es decir, número, miren, interesante, hay una diferencia de 3.7% de pacientes que no tienen desarrollados anticuerpos, pero que son pruebas moleculares positivos. ¿Ok? Bueno, estos números ya son casi oficiales porque todavía falta hacer el número final de ajustar la prevalencia en base a la sensibilidad y especificidad de las pruebas que usaron para hacer el estudio. Pero ya al día de hoy ya hay un número más o menos oficial. O si no tengo estos datos,
puedo trabajar con estos datos que son los que más o menos a nivel mundial se están viendo, de acuerdo a la población objetivo a la cual voy a servir o para la cual mi laboratorio está destinado, más o menos se están manejando este tipo de prevalencias. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocer la prevalencia? Porque, como dijimos, va a ser el siguiente paso para que precisamente al combinarlo con los estudios de sensibilidad y especificidad, yo pueda finalmente, conociendo el test 1 y el test 2 que me va a seguir, que pueden tener distintos comportamientos de sensibilidad y especificidad, calcular el mejor valor predictivo positivo y plantear la mejor estrategia que yo pueda. Entonces, en el caso de CIMED, CIMED ha desarrollado una herramienta que pone al servicio de todos, donde precisamente, basado en lo que dice la teoría de la CDC, toma las fórmulas, toma el aspecto teórico de ello, pero lo lleva a la práctica, porque el de la CDC es un poco más estático. ¿En qué sentido? En que podemos ingresar hasta tres escenarios distintos, ¿ok? Y vamos a evaluar, por ejemplo, en esas dos pruebas que tenían una prevalencia de 5%, combinándolas se llega a un valor predictivo de 99.21. Y se acuerdan que las prevalencias eran súper bajas si empleamos una sola prueba. Inmediatamente la herramienta te va a calcular el valor predictivo positivo de la prueba 1, que es la línea naranja, el valor predictivo positivo de la prueba 2, y el algoritmo ortogonal, que es la combinación de ambas pruebas usadas de la forma en que se indicó. No solamente contentos con eso, sino que lo que hicimos fue, vamos a llevarlo a la práctica, y esto no lo tiene la CDC, que es cuántas pruebas van a adquirir. Ok, vamos a adquirir 1000 pruebas. De acuerdo a esto, vas a tener que comprar 111 adicional del test 2 para poder hacer una calificación que te lleva al 99.21%. De otra forma, tu valor predictivo positivo muchas veces va a ser menos del 50%. ¿Ok? Entonces, esta es una realidad que se ve, pero lo que estamos haciendo es tratando de darles todas las herramientas posibles para que ustedes puedan precisamente hacer la mejor estrategia que al final al médico le otorgue el mejor resultado. Puedo ensayar prueba 1 versus prueba 2, como está en la opción 1, prueba 1 versus prueba 3, prueba 3 versus prueba 4. Ir evaluando y automáticamente se va a colocar abajo un semáforo que te va a indicar cuál es la mejor eficiencia por opción, vale decir, aquella que va a tener los mejores valores, los mejores, digamos, la menos costosa, porque va a tener menos test para repetir, y adicionalmente también aquella que tenga el mejor valor predictivo positivo. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos casualmente, tenemos la opción 1 y la opción 2, y vamos a ver que para repetir, ambas tienen 111 pruebas. Sin embargo, ¿cuál preferiría si al final en costos va a ser lo mismo? Aquella que obviamente me otorga el mayor valor predictivo positivo, que es la de 99.21. Entonces, cuando veo mi escala de semáforos abajo, obviamente veo que la opción 1 es mi mejor opción para trabajar. ¿Ok? Entonces, llevamos la parte teórica también a la parte práctica y a la parte logística. Bien. Dicho esto, y como diría Silvia Pinal, casos de la vida real. ¿Ok? Porque no me gusta teorizar mucho, sino realmente ver la parte real. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Cogí el primer caso, son dos casos simplemente. El primer caso, cuando la más rápida se tiene que quedar de todas formas. Por contrato o por lo que fuera, yo decido empezar con una prueba rápida, por decir, ¿no? Y quiero seguir con una prueba de CLIA X, validada por NMPA, y la prueba rápida por FDA, es decir, con todos los cartones suficientes. Y digo, wow, cuando combino las dos, tengo 95.91 y voy a tener que repetir para 1000 test, solamente 81 test. Genial. Esto es lo que voy a trabajar. Pero entonces llego a bioMérieux. ¿Y qué hago? Hago el mismo ofrecimiento y me doy cuenta de que prácticamente repitiendo lo mismo, al mismo costo,
mi valor predictivo positivo se incrementa en casi 4%. Entonces ya voy tomando una decisión y digo, ¿y qué tal si hago un cambio adicional? Todo esto está basado en prevalencia del 5% con 1000 pacientes. ¿Ok? Puedo jugar con los números y prácticamente me va a dar lo mismo. ¿Y qué tal si lo coloco a bioMérieux de primer lugar como equipo primario y no como equipo secundario? Y bajo mi prueba rápida, porque por algo, como dijo el caso 1 de Silvia Pinal, es la más rápida, pero se tiene que quedar de todas formas por A, B o C motivos. Pues el valor predictivo positivo no me va a cambiar, sin embargo, el número de repeticiones o de muestras por repetir me va a bajar. Entonces, finalmente, lo que estoy haciendo acá, sombreando con colorcitos, en realidad la herramienta te lo dicta de forma automática. Y se dan cuenta como de una opción 1 que de repente era la que yo estaba centrado y colocado, finalmente termino tomando una mejor decisión. Y ahora digo, esto es con prueba rápida. Voy a entrar a un caso 2. Y en este caso 2, y ojo, los datos son reales. Voy a tomar, el caso 2 ya no es la más rápida, sino cuando la más selecta es cuestionada. Entonces voy a tomar un equipo de quimio que normalmente la confirmación de los resultados positivos los hacía por prueba rápida y veo que tengo 95, 91 y repito 100. Ok, voy a colocarle de equipo secundario mi prueba de bioMérieux. Prácticamente repito lo mismo, pero subí a 99.33 el valor predictivo positivo. Vale decir, la confianza en los test que yo voy a reportar. ¿Y qué pasa si hago el mismo ejercicio? Si coloco de primera o de primera intención, bueno, en este caso he puesto mini vidas, el equipo vidas puede ser. Igualmente que en el caso anterior, los números me botan lo mismo. ¿Ok? Donde sea por los altos desempeños que tiene la prueba desarrollada por bioMérieux, realmente se comporta y te ayuda a mejorar cualquier tipo de algoritmo, y esto está, digamos, demostrado de esta forma. Finalmente, última diapositiva, ¿qué diría la doctora Polo? Que las soluciones para anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a través de los sistemas vidas, obviamente de la fabricante bioMérieux, son de las mejores opciones, y se los estoy diciendo porque he tenido oportunidad de revisar al detalle los estudios, y pueden usarse simplemente para entrar o como un equipo secundario mientras se van evaluando opciones, o directamente como un equipo primario. De la forma que entren a cualquier tipo de algoritmo ortogonal y con las prevalencias que fueran, lo he ensayado hasta cerca del 30% de prevalencia, funciona sin ningún problema y al final es la opción más económica, que causa menores repeticiones y la que te otorga mayores valores predictivos positivos. Eso es un poco lo que les quería comentar, y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Jeffrey, por tu participación, excelente. A los ponentes, de verdad, muchas gracias por compartirnos esta valiosa información. Y a los asistentes, muchas gracias por este espacio de tiempo que sin duda es valioso dentro de nuestro esquema del día a día. En este momento vamos a pasar a ver las preguntas y a compartirlas. Siguiendo con la línea de tu tema, Jeffrey, acá hay una pregunta donde dicen, ¿nos podrían detallar sobre la estrategia de seguimiento secuencial y la estrategia ortogonal? Las diferencias. La secuencial está basada básicamente en la aparición de anticuerpos, donde en los pacientes donde en un primer momento salen anticuerpos negativos, se les da un tiempo adicional, obviamente siguiendo siendo pacientes que tienen el tema de riesgo, para que desarrollen los mismos. Esta estrategia, por ejemplo, se usa mucho en personal sanitario. El algoritmo ortogonal más bien trabaja sobre los resultados positivos que puedes tener en las pruebas serológicas, conociendo la prevalencia que puede tener la población. Y de acuerdo a ello, lo que se hace es otorgar un segundo test que te ayude a hacer una confirmación y elevar el valor predictivo positivo. Son dos aproximaciones para temas distintos. Nati, creo que pusiste en mute. Ok.
La siguiente pregunta, gracias Jeffrey, como mencionaron, actualmente el alta del paciente depende de la clínica más que de las pruebas, inclusive para el retorno de labores. Y a los 10 días, si fue leve y ya está recuperado, puede retornar a laborar. Sin embargo, es necesario saber qué riesgo implicaría para las personas a su alrededor. ¿Ya no es infectante o existiría el riesgo y, de ser el caso, hasta cuándo? Okay. Sí, Nati, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los pacientes ya no son infectantes, de hecho es por eso que se ha salido a decir que no se repitan las PCRs en los pacientes, porque la PCR puede persistir positiva sin estar viable el virus. Se han hecho estos estudios en los pacientes midiendo por secuenciación de generación futura, estos Next Generation, y se ha visto que ya no está viable el virus. Entonces, hoy, simplemente con la pura resolución de los síntomas pasados 72 horas y que hayan pasado mínimo 10 días a partir de que el paciente empezó con síntomas, se pueden salir sin ningún problema, sin riesgo de contaminar a nadie. Claro, todos debemos de recordar que a pesar de que ya estemos dados de alta, eso no me exime de traer el cubrebocas puesto y de seguir continuando con las medidas de sana distancia, el lavado de manos, etcétera, pero ya no hay ningún riesgo para las demás personas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta, y bueno, aunque está muy corta, dice, ¿a qué correspondía, Elisa? Entiendo que es sobre la comparativa que se hizo con las pruebas de neutralizantes. No estoy segura de entender la pregunta. Pues, Elisa, son pruebas de inmunoensayo. No sé si a lo mejor nos pueden clarificar la pregunta porque no. Ok. Se refiere a la correlación que existía de los títulos del ELISA versus las pruebas de neutralización. Pero, ¿qué es lo que quieren saber? ¿A qué título correspondería? ¿Título? No entiendo lo de los títulos. O sea, la titulación de 1.80 a 1 a 360, etcétera. Exacto. Estaban prácticamente los parámetros eran similares en aquellos pacientes que tenían arriba de 360. Estos pacientes tuvieron básicamente por secuenciación los mismos títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces prácticamente se puede decir, de todos modos, los pacientes ya con más de 1.80 o más de 1.160 tienen protección, pero los que serían ideales y candidatos para donación de plasma son aquellos que tengan titulaciones por arriba de 320. Ok, gracias. Algunas personas sufren síntomas diferentes o así tengan un síntoma de dolor de cabeza que es recomendable. Lo ideal es, si todavía están persistiendo con dolor de cabeza, mínimo esperar otros 3 o 4 días para que desaparezca el dolor de cabeza. Habitualmente el dolor de cabeza es de las primeras cosas que se quitan. Lo que más persiste es el cansancio, pero si ya no tienen tos, si ya no están con estornudos, si no tienen fiebre sobre todo, el paciente puede ser egresado de manera segura. Ok. Quisiera saber acerca de las reacciones cruzadas en la determinación de anticuerpos con la técnica de ELFA. Se hizo para la validación, por lo menos les puedo decir, para la validación del test de vidas de Biomerie, se hizo el análisis cruzado con los otros 4 coronavirus y no hubo reacción cruzada con los otros 4 coronavirus. Se hizo dengue, se hizo influenza, se hizo sincitial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, de los que me acuerdo ahorita. Realmente no hay otras reacciones cruzadas porque la proteína Spike y el RBD son exclusivos del SARS-CoV-2. Entonces no hubo reacciones cruzadas en muestras que ya se sabía que tenían cualquiera de los otros virus, no hubo reacciones cruzadas. A ver, la siguiente. Los anticuerpos tipo IgG, ¿qué tiempo permanecen activos e inmunes en los pacientes que han dado positivo para el SARS-CoV-2? Hasta el momento se sabe por el tiempo que lleva de evolución la pandemia y tomando en cuenta que los empezaron a medir a partir de marzo,
que ahorita para julio los pacientes persisten todavía con anticuerpos IgG, por lo menos estos, los contra la Spike, siguen positivos. En donde se ha visto que han disminuido son en las pruebas serológicas que miden los anticuerpos contra la nucleocápside. Ahí lo han perdido en 3 semanas, pero con estos anticuerpos persisten hasta el día de hoy el valor positivo. Entonces, por el momento podemos decir que no han disminuido. El uso de ELISA para titular anticuerpos anti-S contra la región RBD podría reemplazar el título de anticuerpos neutralizantes. Tan importante determinar para conocer la potencia de un plasma convaleciente. ¿A partir de qué dilución es necesario empezar a procesar las muestras? Lo que se sabe hasta ahorita es que, a pesar de que no es como tal la detección exacta del anticuerpo neutralizante, es que al final del día esta proteína sí produce anticuerpos neutralizantes. Entonces puede ser una equivalencia al anticuerpo neutralizante. Para donación, les digo, lo que está recomendado por los artículos es que aquellos pacientes que tengan títulos arriba de 320, 360 son los candidatos ideales para donar plasma. ¿Cómo podemos entender una prueba de PCR positiva más una prueba de serológica negativa a los 14 días? Luego, una nueva prueba de PCR ya negativa y serológica continúa negativa hasta el día 28, inclusive. Ok, la primera pregunta. PCR positiva con prueba serológica negativa para el día 14. Recordemos que va a haber pacientes que van a tardar algunos días más en elevar la prueba serológica o los anticuerpos. Entonces, sí puede ocurrir eso, ¿no? Que la PCR esté positiva y todavía no tenga anticuerpos. A ese paciente hay que repetirle a los 30 días la prueba serológica para ver qué fue lo que pasó. Y con respecto a PCR, ¿era cómo? PCR negativa. PCR ya negativa y serológica continúa negativa hasta el día 28 inclusive. Pero este paciente en específico tuvo PCR positiva en algún momento. Según la pregunta, no. Exacto, seguramente ese paciente no tuvo COVID. Digo, ahorita, y ustedes están en su invierno, y a pesar de que la circulación de virus respiratorios ha bajado dramáticamente a nivel mundial, pues de todos modos pudiera haber algún otro virus que ande circulando por el ambiente. Estaría bueno que se hiciera algún reporte epidemiológico si realmente no está circulando nada, porque nosotros al principio de la pandemia sí tuvimos muchos pacientes con influenza, muchos pacientes con sincitiales respiratorios, con otros virus respiratorios, pues. Entonces, si es PCR negativa y serología negativa y tuvo síntomas, a lo mejor tuvo otro virus. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo interpreto el siguiente resultado? Semana 1, IgM-IgG, test cualitativo negativo. A los 13 días se repite y la IgG es positiva. Esa pregunta está buena. Es importante saber si el paciente tuvo síntomas o tuvo exposición de riesgo, y si es así, pues debe considerarse la IgG como que sí tuvo el paciente SARS-CoV-2. Les comentaba en un momento de la charla que este virus se está comportando extraño en cuanto a cómo elevas IgM e IgG. Hay pacientes que nunca van a elevar IgM, hay pacientes que elevan al mismo tiempo IgM e IgG, y hay pacientes que sí lo hacen de manera normal, que primero es la IgM y luego el IgG, pero es un comportamiento errático. Si tiene ya tal cual IgG positiva y tuvo factor de riesgo de exposición o síntomas, hay que considerarla como positiva. ¿Qué diferencia existe entre la metodología comparada con la de anticuerpos totales por electroquimiluminiscencia, donde detecta la proteína N? Esa no sé si la quiera contestar Jeffrey. Clemencia. Sí. Bueno, en este caso la diferencia que existe entre la metodología de detección de antígeno S versus el antígeno N, ¿no?
Pues básicamente la diferencia era lo que hablábamos un poco, que da una mayor especificidad con la subunidad del S, porque es la proteína de adhesión y la que le va a permitir la entrada a la célula del hospedero. Y este ha sido catalogado y en todos los estudios que se han hecho como la parte más específica para poder detectar SARS-CoV-2 y no tener reacciones cruzadas con otros SARS. Y porque, como les digo, como es la que entra en primer contacto con el receptor de la célula hospedero, es la que mayor especificidad nos están dando. Y de hecho no se toma toda la subunidad, no toda la proteína S, sino solamente la subunidad 1 con el receptor de unión, el RBD. Perfecto. Bueno, esta es muy similar con la de titulación para obtener el plasma convaleciente, pero ahí la repito igual. Podría realizar el estudio de investigación, entiendo con el kit, sobre la titulación de anticuerpos para poder extraer el plasma que en opciones o recomendaciones. ¿Qué opciones o recomendaciones se podrían seguir? Básicamente les digo, cuando se observa una titulación mayor de 320, 360, es el candidato ideal para poder donar plasma. Habitualmente se les está pidiendo a las personas que lleguen después de 30 días de que ha presentado los síntomas para alcanzar la titulación más máxima o una titulación alta. Entonces serían los mejores pacientes. Perfecto. En pacientes asintomáticos, ¿qué prueba se recomienda y en qué día? En los asintomáticos que hayan tenido exposición con alguien que estuvo positivo, prácticamente es hacer la PCR lo más pronto posible. Si la PCR sale negativa, pues el paciente se va a tener que quedar en su cuarentena de 14 días y podrían tomar la prueba serológica después del día 10. Entre el día 10 a 14 sería el mejor momento para tomar esta prueba en un asintomático. En el caso de querer hacer un estudio de presencia de anticuerpos en plasma convaleciente, ¿sería recomendable usar esta técnica? A pesar de que la prueba de vidas como tal no es cuantitativa, es cualitativa, y si uno observa los resultados le dice más o menos la titulación a la que está positiva, entonces puede llegar a servir como una prueba de tamizaje para un donador. Las pruebas rápidas nos ha sido muy útil en la vigilancia del personal en el primer nivel de atención. Tamizando semanalmente, hemos detectado casi siempre IgM a la semana en los mismos pacientes nos reaccionó IgG e IgM. Sí, está bien, en el personal de salud está bien, son una zona o un lugar de seroprevalencia alta, entonces hay menos riesgo de tener falsos positivos, así es que el personal de salud sería, pueden ser candidatos, ¿no?, a estas pruebas. ¿Qué tiempo duraría la presencia de anticuerpos tipo IgG? Pues ya lo que mencionamos, ¿no? Hasta el momento sabemos que de marzo a julio todavía están los pacientes con persistencia de IgG. Así es que por el momento todavía no podríamos contestar esa pregunta basado en el modelo de SARS-CoV-1, o el primer SARS, y de MERS. Lo que se sabe es que se logra una protección hasta 2 años, es lo que se sabe con MERS y con SARS-CoV-1. Entonces, pareciera un poco equivalente lo que está pasando con este nuevo coronavirus. ¿Se podrían dar recomendaciones sobre la toma de muestra para la titulación de anticuerpos de día, o qué días serían los más altos títulos? Sí, lo ideal sí es tomarlos después del día 10. Eso sí sería ideal, porque es lo que nos va a garantizar que tenga positividad de IgG, y seguramente después de IgM, perdón, y seguramente después del día 14, inclusive ya veamos IgG. Entonces, si podemos esperar hasta el día 14, mejor esperar al día 14. A ver, tuve el caso de un paciente en la que el PCR fue negativo, pero en 2 pruebas rápidas positivo para IgM, sin marcar IgG. ¿Cuál creerían que sería la explicación?
digo, no sé cuántos días de evolución tendría el paciente, hay que saber siempre cuántos días a partir de que inician los síntomas tendría el paciente, y habría pacientes que pueden tardar hasta 21 días en elevar la IgG. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de muestras se utilizan en la tecnología? Con respecto a las interferencias o reacciones cruzadas, ¿se evaluó con factor reumatoide? Sí, también se evaluaron pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y lupus. Y el tipo de muestra es plasma, exacto. Sueroplasma. ¿Existe inmunidad cruzada? ¿Con quiénes? No se encontró ninguna inmunidad cruzada en el estudio de validación. Entonces, les decía yo que es muy específica la prueba para esta proteína RBD, que no la tiene ningún otro virus, entonces no se observó inmunidad cruzada con ningún otro virus. ¿Qué tan frecuente es encontrar PCR negativo e IgM positivo por serología? ¿En qué momento es más confiable la PCR? PCR, lo ideal es tomarla entre el día 0 y el día 7, o el día 1, que aparecen los síntomas, y el día 7, porque es la mayor cantidad de replicación a nivel de nasofaringe. Después del día 7, el virus pasa a replicar ya más bien hacia bronquio, hacia pulmón, y es difícil encontrarlo a veces en la vía aérea superior. Entonces, lo ideal es tomarlo lo más pronto posible del inicio de los síntomas. Es bastante frecuente encontrar PCR negativa con el anticuerpo positivo. De hecho, les enseñaba yo la diapositiva en donde la sensibilidad analítica de una PCR puede ser del 58%, si agregamos ya el IgM hasta del 98%. Entonces, en un paciente que tiene síntomas, por supuesto que es muy útil la IgM. A ver. La determinación de IgM demuestra muchos falsos positivos. ¿Es más eficiente una prueba que determine anticuerpos totales? De hecho, lo que es más eficiente es tener una prueba que se haga, no en prueba rápida de estas de cartucho, sino lo ideal es tener la prueba automatizada. Eso es lo que refiere la literatura, que sería mejor. Entonces, o repetir la prueba, que también sería la otra cosa, esperar mínimo unos 3 o 4 días y volver a repetir la prueba, o tener esta de cartucho y hacer una por método automatizado, sería también una buena práctica para no tener estos falsos positivos. Bien. Este es muy similar, de discrepancias de PCR sobre la serológica, que ya se repitió. Hay algunas similares. ¿A qué se debe últimamente que se ha utilizado pruebas de perfil de coagulación y dímero D? Bueno, no es parte del tema, pero como es parte del perfil del mini-vidas, creo que podríamos alcanzar algo. Sí, claro. Hay que recordar que este virus, decíamos que se une a este receptor, a esta enzima de la angiotensina 2. Lo que produce este virus es una enfermedad sistémica y tiende a producir una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada, como cualquier sepsis. Da problemas en la cascada de la coagulación. Entonces los pacientes hacen dos cosas. Uno, tienen trombofilia, es decir, pueden tener trombos de manera muy fácil y no nada más en extremidades inferiores como cualquier paciente con sepsis, sino que pueden hacer microtrombos en las coronarias, microtrombos en los riñones y también en el cerebro. Y no nada más hacen trombofilia, sino que al mismo tiempo tienen también riesgo de sangrado. Por eso es que hoy el dímero D y los tiempos o el tiempo de protrombina van a ser indicadores tempranos de que el paciente va a tener un cuadro grave de COVID. Entonces marcan que si tiene más de 1000, lo ideal sería dejar hospitalizado a ese paciente y en vigilancia y con tromboprofilaxis, nada más para prevenir trombos. Y si tiene más de 3000, el paciente tendría ya que quedarse prácticamente con anticoagulación total, y ese es un paciente con COVID grave, aunque no esté intubado. Entonces, por eso el tomar dímeros de tiempo de protrombina, el daño cardíaco, entonces también tomar troponina de alta sensibilidad, son cosas que ayudan al médico a
pronosticar la evolución del paciente con COVID-19. Gracias, doctora. ¿Considera importante incluir la detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en el tamizaje de donantes? Eso aún seguramente se va a hacer ya en un futuro próximo. Por el momento no he visto ninguna literatura referente a esto, entonces no podría contestar en este momento esa pregunta, pero seguramente se va a establecer en un futuro este requisito, pues para ver si el paciente puede donar o no, como lo hemos hecho para hepatitis y otras cosas, pero por el momento no podría contestar eso de manera certera. Estimados, ¿en el equipo puedo trabajar en el mismo tiempo pruebas de COVID y otras pruebas del perfil de vidas, mini vidas? Siempre y cuando contengan el mismo protocolo se pueden trabajar. Ahora, yo puedo trabajar en una de las unidades del VIDAS, por ejemplo, en los primeros carriles, todo lo que es las dos pruebas de SARS, IgM y IgG, pero no puedo en ese mismo bloque de pruebas poner, no sé, dímero D, ¿sí? Cada módulo del VIDAS puede correr un protocolo por aparte. En este caso, las únicas dos que se pueden correr al tiempo es IgM e IgG. Ya si al mismo tiempo se quiere correr un dímero D o una PCT, lo tiene que hacer en el siguiente módulo, en el módulo B, C o D, dependiendo del modelo de VIDAS que tengan. ¿Se han detectado casos de reinfección? No, por el momento no hay todavía ningún caso reportado de reinfección como tal. Entonces habrá que esperar todavía un poco a ver si la gente se reinfecta o no. Sobre todo el personal de salud, creo que va a ser primordial el seguimiento de ellos, que van a ser los que están expuestos constantemente. Hoy se ha visto que la relación entre el inóculo inhalado va a predecir la gravedad de este paciente. Entonces, los médicos son los que están, o el personal de salud, perdón, enfermería, todo el personal de salud son los que más están expuestos. Habrá que esperar todavía un poco, pero no hay ningún caso reportado de reinfección. Bien, quedan muchas preguntas, las vamos a revisar para poder responderlas vía mail, que lo tenemos gracias a la inscripción que han tenido. Solamente mencionarles de que, bueno, estamos muy agradecidos por la participación, con los ponentes, por la excelente información que nos han compartido, y comentarles que tanto Perú y Ecuador estamos listos para poder presentarles a ustedes los productos. Estamos ya nivelados con el tema regulatorio, tenemos todas las aprobaciones necesarias, y entre esta semana y la próxima semana tendríamos la disponibilidad de los productos para ustedes. Reiterarles las gracias por su participación y, por favor, permítanos completar las preguntas por vía electrónica. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. que tengan buena noche. Buenas noches.